envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. El Señor nos continúe bendiciendo a través de su palabra, y vamos a estar hablando en esta tarde acerca de la transparencia en la vida del creyente. La transparencia en la vida del creyente. Repetimos, dimos lectura a Romanos capítulo 13, versos del 12 al 14. Y estamos bajo el tema de la transparencia en la vida del creyente. Amén. Sabemos que todo aquel que viene a los pies de Cristo tiene que conducirse en este mundo de una manera transparente, porque la Escritura dice que nosotros los que le servimos al Señor somos cartas abiertas, somos epístolas vivientes. Aleluya. Y cuando estamos hablando de transparencia es algo que a través de lo cual se puede ver. Aleluya. Se supone que el creyente, amén, sea fácil de identificar cuando alguien del mundo lo ve, porque el que anda en tinieblas, dice la Escritura, que no viene a la luz porque la luz le molesta, porque a la luz son manifiestas las obras que hay en el corazón. Amén. Y vamos a estar comparando lo que es la transparencia en la vida del creyente, y vamos a estar contrastando esa transparencia con el fariseísmo. Aleluya. Vamos a estar ya mismo comentando acerca de lo que es el fariseísmo, porque ciertamente hay se lee mucho acerca de aquella secta que había en los tiempos del Señor Jesucristo, que era los fariseos, pero en muchos lugares quizás muchas personas pasan por alto que los fariseos dejaron un legado, y hay un fariseísmo moderno, porque las costumbres y las prácticas de hipocresía que tenían los fariseos también en el presente muchas personas las practican. Y fíjese que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está exhortando a los romanos y comienza diciendo que la noche está avanzada. Cuando está hablando de que la noche está avanzada, está hablando de que hay mucha tiniebla, de que hay mucha oscuridad, porque se dice que en el transcurso de la noche, cuando más oscuro se ve todo, es cuando está a punto de rayar el alba, cuando está a punto de salir el sol. Ahí posee un y nosotros estamos viviendo en un mundo de tinieblas, donde cada vez las tinieblas son más densas. Pero luego el apóstol Pablo, amén, el Espíritu hablando, hace una exhortación y dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. Fíjense que cuando uno le sirve al Señor, uno tiene la responsabilidad de desechar las obras de las tinieblas. Un cristiano no puede seguir practicando las cosas que practicaba antes de conocer a Cristo. Cuando está hablando de desechar, amén, desechar es arrojar fuera. Es como cuando uno echa la basura en el zafacón. Eso es lo que se refiere a la palabra desechar. Amén, tener algo por inservible, descartar algo. Pues el cristiano tiene la responsabilidad de descartar, de echar fuera de su vida. ¿Qué tiene que echar fuera de su vida? Dice: las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Aleluya. ¿Cuáles son las armas de la luz? Si usted va al capítulo 6 de la epístola de los Efesios, amén, la Escritura da una descripción de cuáles son las armas de la luz. Dice la Escritura que nosotros tenemos un yelmo. El yelmo es en la armadura de un soldado. El yelmo es el casco, lo que protege la cabeza. Y el yelmo que tiene el creyente, dice la Escritura en Efesios capítulo 6, que es la salvación. Además de tener la salvación como yelmo, dice en el libro, en la epístola de los Efesios, en el capítulo 6, que el cristiano tiene una coraza, y esa coraza se llama justicia. Amén. El cristiano tiene que practicar la justicia. Aleluya. Poderoso Cristo. Porque esa es la coraza del creyente. Fíjense que dice en Romanos que tenemos que vestir las armas de luz. Pues entonces, y Efesios dice cuáles son esas armas, amado. Aleluya. Si usted tiene una Biblia, úsela, léala. No la tenga en el armario cogiendo polvo, amado, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Si el Pablo está hablando de unas armas de luz, pues usted busque, amado, órele al Señor, pida la dirección y comienza a meterse en la Escritura para averiguar cuáles son esas armas, porque, aleluya, la revelación de la Escritura no es lo que escribe el comentarista. La revelación de la Escritura no es lo que escribió el pastor fulano, no es lo que escribió el apóstol fulano, no. La revelación de la Escritura es la Escritura misma. Aleluya. Y en Efesios describe cuáles son las armas de luz en el capítulo 6, verso 10 en adelante.
Vamos a leerlo textualmente. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque la Escritura en ningún momento le oculta al creyente que tiene un enemigo que enfrentar. Eso quizá su pastor se lo estará ocultando. Eso quizá su maestro de escuela bíblica se lo estará ocultando. Pero la Escritura bajo ningún concepto le oculta al cristiano que tiene un adversario que busca destruirlo. La Escritura claramente, porque de eso Jesucristo, dice la Escritura que cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, dice que Él expuso a todos esos principados y esas potestades demoníacas. Él los expuso al vituperio. Dice que los expuso públicamente. O sea que Jesucristo dejó claro que el hombre tiene un adversario, mayormente aquel que quiere agradar a Cristo. Esto, aunque usted no se lo quieran enseñar en su iglesia, la Escritura lo dice claramente. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque usted no puede pelear contra el diablo con una guitarra. Usted no puede pelear contra el diablo con una credencial. Usted no puede pelear contra el diablo con un puesto que usted tenga en su congregación. No, para usted poder resistir los ataques del maligno, dice la Escritura, no dice el hermano Cristian García, dice la Escritura que usted tiene que estar vestido con toda la armadura de Dios. Y dice el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense que el creyente tiene una batalla contra un ejército que está bien organizado. Mientras muchos cristianos están desorganizados. ¿Por qué? Porque hay desorden en la casa. Porque no se quieren someter a la palabra. ¿Por qué? Porque las disensiones comienzan cuando la gente comienza a oponerse a la sana doctrina. Porque al principio solamente había sana doctrina. La iglesia primitiva solamente tenía una doctrina que era sana. Pero comenzó el enemigo. Dice la Escritura que mientras los que velaban la viña, mientras los que velaban aquel sembrado se quedaron dormidos, dice que vino el enemigo y sembró la cizaña y comenzó a traer falsas doctrinas de manera encubierta. Y ahora la iglesia se está desparramando. Pero hay un grupo de creyentes que son las 7,000 rodillas que no se han doblado delante del maligno, que no han recibido esa enseñanza que viene de la mesa de Jezabel. Pues esas 7,000 rodillas todavía permanecen unidas y pueden resistir las acechanzas del maligno. Pero es triste decir que la mayor parte de la iglesia moderna no está lista para resistir los ataques del maligno y de su ejército. Y fíjese que dice en Efesios capítulo 6, verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos peleando, como dijimos, con un ejército que está bien organizado y es un ejército que es espiritual. O sea que no se puede vencer con votaciones para ver quién está más apto para ocupar un puesto. No se puede vencer llenando un formulario. No, hay que vencerlo con las armas espirituales, amados. Dice luego en el verso 13, vuelve el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, y vuelve y escribe: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y no solamente resistir en el día malo, sino dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí, porque hay quizá creyentes que resisten el día malo, pero cuando se acaba la batalla se desploman. Por eso hay gente que Dios tiene que mantener todo el tiempo batalla tras batalla, porque si no hay batalla se desploman. Dice que habiendo acabado todo, tenemos que estar firmes, dice la Escritura. Está pues, dice el verso 14, aquí comenzamos a describir, amén, bíblicamente. O sea, la Biblia comienza a describir cuáles son las armas de luz de que estaba hablando Pablo en Romanos capítulo 13. Aleluya. Estamos en Efesios capítulo 6 y vamos para el verso 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Fíjense que dice: estad pues firmes.
Hay mucho creyente en este tiempo que está careciendo de firmeza. ¿Cuál es el creyente que carece de firmeza? El que, si hoy le dicen,